Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya comienza a prepararse el 18, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en nuestra capital, cómo comienza el éxodo de personas hacia distintos lugares de nuestro país. A quienes están ya en el auto, espero que nos acompañen, les vamos a dar una mirada financiera, tenemos hartos datos, es una semana, aunque corta, pero interesante en cuanto a datos, en cuanto a cifras, en cuanto a posibles decisiones que van a comenzar sobre todo en Estados Unidos, porque ya supimos la decisión del Banco Central de nuestro país. De esto y mucho más voy a hablar con Antonio Moncado, y economista de la corporación BCI. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Te he leído en varios medios de comunicación, sobre todo, ¿no es cierto?, por la tasa de política monetaria y sobre el sesgo distinto que tuvo el Banco Central en la reunión de este martes. Pero antes vamos a ver cómo han andado los mercados y una baja bien importante que tuvo el dólar en el día de hoy. Nos vamos al Nikkei de Japón, que avanzó un 0,81%, el Hang Seng de Hong Kong arriba también un 2,38% y Shanghái fuerte. Importante aumento tuvo la bolsa asiática, un 4,98%. ¿Qué pasa con Europa? También hay resultados positivos. Parece que la lectura de una posible no aumento de tasas de la Reserva Federal fue bastante favorable en los mercados internacionales. De eso te voy a preguntar, Antonio. El FTSE 100 de Londres avanzó un 1,49%, el CAC 40 de París también arriba, un 1,67%, el DAX alemán un 0,38% también en positivo, el IBEX 35 de España 1,99%. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Subiendo el Dow Jones un 0,64%, el Standard & Poor's también crece un 0,68% y Nasdaq un 0,40%. ¿Qué pasa con Santiago? El IPSA en positivo 0,57% y el IGPA también en positivo un 0,53%. Una alza tuvo en la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre, un 1,13%, y ya estamos superando los $2,40, porque hoy se cotizó en $2,42. Y también tenemos el dólar, que tuvo una baja, la verdad que bien importante con respecto al día de ayer, casi 9 pesos, 8,65 pesos. Comprador 676,45 y vendedor 676,95. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también puede hacerle nuestros comentarios, sobre todo aquí, sacarle el jugo a Antonio de todas las inquietudes que ustedes tengan a través de nuestro Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos? Partamos por la reunión de política monetaria el día de ayer, que fue bastante sorpresiva. Después de ya un buen tiempo de mantención en el sesgo y mantención en la tasa de referencia, el Banco Central por primera vez menciona la posibilidad de un incremento en tasa. Fue un comunicado bastante atípico porque utilizó un lenguaje que no habíamos visto en comunicados anteriores. ¿Por qué es tanto eso? Porque la verdad que no hubo variación tampoco en la tasa de política monetaria. La mantuvo en un 3%, pero estuve leyendo durante toda esta mañana, entre ellos a ti, Antonio, que esa visión distinta, ¿qué es la lectura que ustedes hacen de este comunicado del Banco Central? Básicamente, lo que hace el Banco Central, lo más llamativo de este comunicado, es el sesgo de política. El sesgo de política es básicamente la última frase del comunicado, donde menciona que se iniciará un proceso de normalización monetaria. Esto quiere decir que un proceso de incremento en la tasa de referencia, lo que los economistas llamamos como una contracción monetaria. En ese sentido, el Banco Central menciona que ejecutará un incremento en la tasa de política en el más corto plazo. ¿Qué quiere decir? ¿Octubre? ¿Cuál es la lectura? Esto quiere decir, básicamente, que el Banco Central, con una mayor probabilidad, ejecutará su primer incremento en el mes de octubre. Ahora, hay razones de sobra para pensar que eso va a ser así, no solamente un comunicado, el Banco Central también lo expresa en ese documento, y son básicamente las preocupaciones por una inflación elevada, que en el mes de agosto ya alcanza un 5% en su área, son 12 meses. Eso con respecto a la inflación, y también eso le ha pegado al precio del dólar.
Yo creo que eso también ha tenido una incidencia importante, no movimiento de tasas, pero, ¿no es cierto?, este sesgo alcista que va a tener la postura del Banco Central con respecto a los meses octubre o precedentes. El consenso de economistas esperábamos un mensaje mucho más hawkish, o sea, un mensaje que ya era hawkish, pero el comunicado fue mucho más allá. En ese sentido, el mercado hoy día reaccionó y el tipo de cambio hoy día está mucho más bajo, está en torno a 6.82, 6.85 al precio de cierre. Y muy probablemente también mañana vamos a ver algo de espacio más apreciativo en el tipo de cambio. Ahora, mañana hay un evento importante que puede cambiar esa evolución, que es la reunión de la Fed. Que ya partió. Que ya partió. Exacto. Son 2 días la reunión de la Fed y vamos a ver si es que la Reserva Federal inicia también un proceso de normalización de tasas o lo posterga más bien hacia diciembre de este año. Y con respecto a esa normalización de tasas, Antonio, ¿tendrá o influirá la cifra que conocimos hoy de la economía estadounidense que tiene que ver con la inflación que se contrajo? Un 0,1%, el mes anterior había sido un 0,1% pero positivo. Yo sé que los analistas esperaban, está en línea, ¿no es cierto? Te lo pregunté antes del programa y me dijiste, sí, pero está en línea con las expectativas. ¿Pero qué significa eso? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que la Reserva Federal tiene que velar en forma dual, por 2 cosas, no solo por la inflación, sino que también por el empleo. ¿Tú crees que eso le da un mayor espacio para mantener la tasa aún muy baja y hacerle caso a las recomendaciones que ha hecho durante estos días en forma bastante insistente? El Banco Mundial lo dijo en el día de hoy que, por ejemplo, afectaría a la exportación a los países emergentes en un 45% en todo lo que tiene que ver con su producto, con su desarrollo económico, si la Fed sube las tasas mañana. Banco Mundial y el Fondo Monetario hacen su trabajo, hacen básicamente recomendaciones para no generar desbalances financieros globales. En ese sentido, hoy día estamos en un entorno de incertidumbre bastante elevado, principalmente por los mercados emergentes, principalmente China. Pero tal como tú mencionabas, el dato de hoy de inflación fue alineado respecto a las expectativas de mercado. Eso es favorable y en otro sentido, la economía norteamericana ya viene mostrando una senda de recuperación que puntos más, puntos menos respecto a los productos internos brutos que hemos tenido hacia atrás, si uno lo analiza en la tendencia, es una tendencia de recuperación. Por tanto, están las condiciones dadas en términos fundamentales para que la Reserva Federal el día de mañana anuncie el incremento de tasas. Sin embargo, ¿cuál es la apuesta que hace BCI? ¿Estás dentro de los 30% de economistas que dicen que podría subir la tasa o están dentro del grueso 70% que dice que no la va a subir? Sin embargo, creemos que lo más propicio y digamos lo que ha ganado más probabilidad en lo último por este contexto de incertidumbre es que se inicie esto en diciembre y no en la reunión de mañana, donde sí esperamos que, al igual que en el Banco Central de Chile, haya una mención de un proceso de contracción monetaria para ya preparar al mercado de que esto se viene muy pronto. ¿Y esto haría alguna variación en el tipo de cambio? Porque obviamente que siempre se hablaba que el tipo de cambio se podría empinar a los 700 pesos, sobre todo cuando la Reserva Federal ya entrara en tierra firme de aumentar las tasas de política monetaria. Si Janet Yellen mañana menciona un comunicado mucho más hawkish, mucho más contractivo en términos de la política monetaria, anunciando un alza de tasa, muy probablemente eso va a apreciar al dólar y al peso nos va a depreciar. Es decir, esta caída en el tipo de cambio momentánea que vimos hoy día, 680, podría mañana convertirse nuevamente en niveles mayores. Hablemos un poco de la economía local, porque hoy hubo una reunión bastante importante de todo el comité de ministros del área económica y el gobierno anuncia 4 ejes, ¿no es cierto?, en los que se enfocará para levantar la economía. Ahí veíamos declaraciones hace un rato del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hablando un poco, poniendo un poco paños fríos, que nuestra economía no está tan mal y que si lo evaluamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, nuestra posición crediticia, porque lo tocó con respecto a una posible alza de tasas de la Reserva Federal, decía, la situación de crédito que tiene nuestro país, o sea que no tiene mucho endeudamiento, la quisieran muchos países del mundo, sobre todo, ¿no es cierto?, ante una posible alza de tasas de la Reserva Federal, que eso sabemos que hace más caro endeudarse. Habló también nuevamente sobre una reasignación de los recursos, se va a dar énfasis en todo el tema del emprendimiento y ahí estaban los distintos ministros, ¿no es cierto? Está el ministro Céspedes que tiene una agenda bien interesante con respecto al crecimiento. Son los lineamientos, ¿no es cierto?, de un comité de ministros que está tratando de readecuar su mirada, sabiendo, ¿no es cierto?, que el crecimiento de nuestro país no es muy auspicioso. Hay 2 temas ahí. Yo creo que el ministro Valdés y también el Ministerio de Hacienda concuerda con el Banco Central en términos de que los riesgos externos para la economía chilena son principalmente la desaceleración en China,
la concreción del alza de tasa en Estados Unidos y lo que vimos ya durante la semana, que fue el downgrade de la deuda en Brasil, que hasta el momento no hemos visto mucho impacto de eso, pero que probablemente va a traer un poco más de encarecimiento de la deuda en esta parte del mundo. Ahora, los factores locales, que son los que llevan a este comité de ministros, son básicamente... Hay dos temas principalmente. Uno es la agenda corta y otro más es la agenda de mediano y largo plazo. La agenda corta es sin duda, desde mi punto de vista y también del consenso de economistas, la contención de las expectativas económicas. Sin una contención de esas expectativas, muy difícilmente vamos a seguir viendo cifras de crecimiento para los próximos trimestres, y eso es lo que preocupa. Hablando en buen chileno, quiere decir, ¿no es cierto?, que cómo transformamos esta visión pesimista que tienen los consumidores y también el nivel de empresarios con una visión más bien auspiciosa de lo que puede hacer nuestro país. En términos simples, si tenemos empresarios y consumidores que ven una opinión pesimista respecto a la economía chilena, es muy difícil observar un repunte en inversión y consumo. En ese sentido, el gobierno y las autoridades económicas tienen un rol preponderante. Eso, en ese sentido, es lo que yo defino como la agenda corta. Y la agenda más de mediano y largo plazo tiene que ver con la sostenibilidad de las cuentas fiscales. El ministro lo mencionó hoy día. La economía chilena mantiene saludables cuentas fiscales, eso es así, porque mantenemos todavía una regla de balance estructural que nos dice cuánto podemos gastar en función de variables de largo plazo. Se ha mencionado mucho la posibilidad de que el ministro de Hacienda mencione la posibilidad de postergar la regla de balance estructural, que recordemos era para el 2017, ¿no? 2018 a déficit cero, balance cero. ¿Y ahora en cuánto estamos? ¿Estamos menos 1? Probablemente el déficit efectivo va a ser menos 3,5% del Producto Interno Bruto. Y el balance estructural... ¿Y el año pasado cuánto fue, Antonio? El año pasado fue en torno a 3,2, algo menos 3%, no recuerdo muy bien la cifra, pero han dado en torno a menos 3% de déficit persistente. Este año vamos a tener mayor déficit. ¿Por qué? Porque gastamos más. Recordemos que la ley de presupuesto fue mucho más abultada y la generación de ingresos fue menor. Por el menor precio del cobre, y eso también nos ha impactado, abultando el déficit efectivo. Ahí hay una consideración muy importante en la agenda de mediano y largo plazo. Si el ministro y las autoridades económicas en Chile, principalmente el gobierno, decide postergar la regla de balance estructural, eso va a tener un costo importante para, primero, la deuda soberana en Chile. Nos va a costar mucho más endeudarnos afuera. Vamos a tener un spread de deuda mucho más elevado, y también a las empresas locales, cuando vayan a buscar financiamiento afuera, les va a salir mucho más costoso. ¿Por qué? Cuando tú dejas de cumplir una regla que ha sido tu joya durante mucho tiempo... Y es un poco lo que destaca el ministro, que les encantaría, ¿no es cierto?, a otros gobiernos tener esa joya, como dices tú. Exacto, los mercados reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Imponiendo un costo sobre aquellos que quieren endeudarse en los mercados externos. Ojalá que el Ministerio de Hacienda, cuando tenga ya que cerrar la ley de presupuesto, que ya está a puertas de hacerlo, mencione la idea cierta de cumplir la regla de balance estructural de aquí al 2018 para no encarecer la solicitud de deuda del mismo gobierno y también de las empresas locales. Exactamente. Bueno, dentro también de esta reunión y en el fondo el dueño de la billetera fiscal, ¿no es cierto?, que es lo que dijo que era importante reasignar los recursos desde sectores que han perdido, eso es bien importante, rentabilidad, hacia sectores que con los cambios que han sucedido en la economía mundial se han vuelto más rentables. Yo creo que esa frase y esa mirada es bien, a mí me parece bien relevante, porque obviamente se ha hablado mucho que nuestra economía ya no puede fundar, ¿no es cierto?, en la producción de cobre o por ser exportador de commodities, sino que tiene que virar hacia sectores que sean mucho más rentables. Hemos desarrollado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con todo lo que tiene que ver con esta mirada más de exportar inteligencia más que de exportar productos. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que es un puntapié muy importante, una visión más a largo plazo. Sabemos, ¿no es cierto?, como tú dices, la agenda corta y la agenda larga. Esta es una visión más de largo plazo. Pero si se logra esta mirada distinta, yo creo que es un punto de inflexión para nuestra economía. O sea, yo creo que la economía chilena tiene que plantearse ciertamente encontrar una fuente de ingresos sostenible para el mediano y largo plazo que no sea el precio del cobre. Ya sabemos y digamos la desaceleración en China sin duda va a llevar a una presión en el precio del cobre a la baja, y eso sin duda va a redituar en menores ingresos fiscales que han venido ya cayendo de manera dramática durante los últimos años. La innovación sin duda va alineado perfectamente en esos objetivos, pero también hay objetivos de corto plazo. Por ejemplo, tenemos un tipo de cambio muy depreciado que probablemente va a favorecer a un sector exportador, a un sector manufacturero,
con una economía norteamericana que está creciendo, que potencialmente va a demandar productos de economías emergentes, pero tenemos un sector exportador, tenemos un sector manufacturero que hoy día está muy depreciado, perfectamente por el tema del deterioro en las expectativas económicas. Generar ahí competitividad en esos sectores, favorecer, digamos, políticas de mejora en ese tipo de sectores económicos, sin duda favorecer al crecimiento en los próximos trimestres. Bueno, eso con respecto a la economía de nuestro país. Yo quiero consignar también que siempre nuestros panelistas están atentos. Quiero mandarle un saludo a Javier Latorre, que nos está escuchando y nos está entregando también sus comentarios. Dice que está muy buena la conversación entre nosotros y habla un poco de la FED. Y que dice, la FED no sube tasa y se está importando deflación y no le conviene una apreciación mayor del dólar. Es un poco el concepto, ¿no es cierto?, que está compartiendo con nosotros Javier en este minuto, que le mandamos un saludo, es economista de la Universidad San Sebastián. ¿Qué te parece a ti ese concepto, Antonio? Hay que tener ahí una salvedad. Es cierto ese tema respecto a la apreciación del dólar, pero hay que recordar que la economía norteamericana es una economía que en términos macro uno podría pensar que es una economía más bien cerrada, con mayor preponderancia del consumo interno y también de la inversión. Por tanto, preocupaciones respecto a desbalances en sus cuentas externas o en su condición de demanda externa no es una preocupación hoy día desde mi punto de vista de la Reserva Federal, sino más bien asegurar el desempeño del crecimiento de la demanda interna post-crisis subprime de aquí para los próximos años. Hablemos un poco, antes de irnos a la pausa, de una noticia que tiene que ver con una segunda o tercera economía, corrígeme Antonio, más importante del mundo. Estoy hablando de Japón, y que fíjate que la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la nota crediticia de Japón de un nivel A- a un nivel A+. ¿Por qué? Por la deflación y el endeudamiento. ¿Te parece preocupante? Shinzo Abe y su plan de reestructuración económica, cambios también tributarios importantes. Recordemos que ya hace algunos meses atrás el gobierno japonés determinó incrementar el IVA para poder, recaudar recursos necesarios para poder impulsar el gasto económico en ese país. Parece que no trajo los frutos suficientes ese recorte en la tasa impositiva. Y todavía tenemos una economía que está en claro signo deflacionario y que muestra escasos signos de salir de esta fase de contracción económica ya durante varios trimestres. Bueno, eso le ha costado con respecto, ¿no es cierto?, a lo que se está haciendo de la economía mundial, lo que está pasando con Japón, por supuesto que le pega, ¿no es cierto?, lo que pueda o no pueda suceder con respecto a China. ¿Qué te pareció? Durante esta semana conocimos, ¿no es cierto?, que el gobierno chino estaría abierto a que las empresas tuvieran más aporte de los privados. ¿Tú crees que eso es viable? Estaba leyendo unos análisis, dice que esto, la verdad, que serían años lo que se demoraría. Hay dos situaciones que son particularmente llamativas en la economía china. La primera, esta condición de apertura de su economía hacia los mercados financieros globales, signo de que básicamente la economía está dando un cambio de timón importante. Y por otro lado, lo que se viene muy pronto son estímulos fiscales para poder contener esta contracción económica que está llevando a la economía china a claramente tener tasas de crecimiento menores para los próximos años. Esperamos ya, de aquí a lo que queda de fin de año, conocer algo más de ese plan de estímulo que sin duda va a incorporar muchos recursos a la economía y ojalá contener esa contracción que está viviendo ese mercado. Antonio, estoy conversando con Antonio Moncado, economista de la Corporación BCI. Hacemos una pausa, ¿te parece? Y luego seguimos analizando cómo está la coyuntura nacional e internacional. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa. Luego hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Y estoy precisamente conversando con Antonio Moncada, el economista de la Corporación BCI. Está ahí, obviamente, que día a día enviando los análisis de la coyuntura, ¿no es cierto?, nacional e internacional. Antonio, ¿cuál es la preocupación que ustedes tienen? Tocamos un poco el tema con respecto a las expectativas, la visión que tiene no solo el empresariado, sino que también los consumidores de lo que está pasando en nuestro país. Y también me atrevería a decir la visión que tienen los analistas internacionales sobre la realidad local. Sobre todo, ¿no es cierto?, aporta que la próxima semana va a ser una semana bien clave con respecto a la reforma laboral. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ya se ingresaron una serie de indicaciones del Ejecutivo y la verdad que eso no ha tenido muy buena acogida por parte del empresariado. Se habla, ¿no es cierto?, que no se los llamó comisión, pero se les escuchó, pero no se les hizo para nada, no se tomó en cuenta lo que ellos estaban proponiendo. Y la SOFOFA ya, ¿no es cierto?, para el lunes habló de una reunión importante con respecto a la reforma laboral. ¿Por qué es tan importante este tema? O sea, yo creo que es importante ver el enfoque que puede tener a nivel local y la visión que tienen los especialistas internacionales. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que la principal preocupación de los analistas y también de los economistas es la introducción de una cantidad excesiva de cambios importantes para la sociedad y también para la economía. Yo creo que esto más bien es una opinión particular. La introducción de cambios per se no es negativo. Si uno se plantea la posibilidad de cambiar algunos aspectos que pueden mejorar el desempeño de una economía, hay que ponerlo sobre la mesa. Pero no todos juntos. No todos juntos. Yo creo que ese tema, por ejemplo, leía hoy día en el diario que la discusión ayer en la Cámara respecto a cambios en la ley de aborto, a las 5 de la mañana, viendo temas que son muy importantes para la sociedad, con una celeridad muy ¿Por qué rara, tanto apuro, digamos. dices tú? ¿Por qué tanto apuro? ¿Por qué tanta condensación de reformas que son muy claves para la sociedad y para la economía chilena? Porque en definitiva termina confundiendo y termina generando un clima de odiosidad, de no consenso y de que no estamos avanzando y que no estamos llegando a ningún buen puerto. Yo creo que en términos de las reformas económicas, lo que vimos ya durante el año pasado, que fue la reforma tributaria, lo que fue ahora la reforma laboral, recibimos durante esta misma semana los resultados de la Comisión Bravo respecto al sistema de pensiones. Son cambios que son importantes para una sociedad y son importantes para la economía chilena, pero que se condensen todos en un muy corto plazo. En definitiva, incluso a nosotros los analistas nos cuesta con esta celeridad poder analizar de manera sustancial las reformas que nos están llegando y las propuestas que están llegando de distintos sectores, tanto de el gobierno como de oposición, para ver cuál es el impacto definitivo que va a tener sobre la economía. Lo que tenemos y lo que conocemos hoy día, que no es, digamos, un secreto, sino que todos lo sabemos, es que esta condensación de reformas, esta condensación de discusiones, lo que ha llevado es a un empeoramiento de las expectativas, a una menor condición de actividad, y eso sin duda, si se sigue continuando en los próximos meses, va a seguir dilatando el mayor crecimiento que podría llegar a tener la economía chilena. Bueno, con respecto a lo que tú dices, o sea, la verdad que las certezas es fundamental para todo. Uno necesita ciertas certezas para poder progresar, para poder desarrollarse, para poder crecer. Si tú quitas toda la certeza, no es posible evolucionar. Yo creo que esa es la base de tu argumento. Y también, obviamente, que dentro de una postura que tiene que ser dialogante, si estamos hablando de la Comisión Bravo, a mí me pareció un ejercicio muy bueno. Se convocó a una gran cantidad, como dice, hay una palabra muy divertida, pero que la refleja, variopinto. La verdad que habían muchas personas de distintos lugares, distintas tendencias, incluso hoy día estaba leyendo a expertos internacionales que hablaban sobre qué sería más beneficioso y proponen alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Y en ese tipo de alternativas 3, propuesta 1 o 2 o 3, el gobierno también dice que va a evaluarlo con un comité de ministros. Mi pregunta es, ¿qué pasa con una reforma que también es tan importante como la reforma laboral? Porque hay, como dices tú, tanta celeridad en sacarla adelante. Tendrá que ver, ¿no es cierto?, con que las expectativas que se han generado o lo que se ha prometido se quiera cumplir en 4 años. O sea, me parece que el periodo que estamos viviendo es un periodo de cambio
es importante cuestionarse ciertos temas que son fundamentales para la economía chilena y para la sociedad. Pero reitero, yo creo que condensar discusiones que son tan importantes para la economía y también para la sociedad, sin duda entorpece una visión de claridad, de certidumbre y de asertividad. Yo creo que incluso a nosotros los economistas de mercado nos cuesta un poco entender cambios tan importantes y poder ver y vislumbrar cuál va a ser el impacto económico de esas mismas medidas. Por ahí quizás la clave podría ser postergar algunas discusiones. Bueno, algo ya se está hablando de postergar comenzar el diálogo con respecto a la reforma constitucional. Hoy día decían en el diario y que el ministro Díaz se dijo que se iba a evaluar si se postergaba para octubre, noviembre. Acuérdate que ya era mes de septiembre, sobre todo porque el mes de septiembre es un mes más bien que tenemos condensado muchas cosas, porque está todavía, la verdad que viene en pañales la ley de presupuesto. Sí. Y yo creo que hay que entrar con fuerza con eso. Y eso es vital para los programas que pueda hacer de gobierno. Es fundamental. Vamos a ver con qué precio del cobre vamos a estimar el presupuesto para este 2016. ¿Qué va a pasar con los recursos que recibe o no recibe el Estado? ¿Qué va a pasar con estas reasignaciones que habla el ministro Valdés de los distintos recursos? Hay muchas expectativas con respecto a educación. Ya se ha dicho que no se va a poder lograr la gratuidad en todas las áreas porque sabemos que es un recurso escaso, el dinero es un recurso escaso y el Estado está recibiendo, aunque haya reforma tributaria, aunque haya una serie de reformas, igual está recibiendo menos ingresos porque su mayor contribuyente, que es el cobre, se ha desinflado. Y no solo eso, yo creo que hay un círculo vicioso, y lo digo vicioso porque es un círculo claramente negativo en que implementamos un cambio tributario importante, implementamos una reforma tributaria. No lo hemos terminado de implementar y ya le estamos haciendo cambios, po. Y por otro lado, deterioramos aún más las condiciones de actividad y con ello recaudamos menos. Hay que entender que tener una economía contraída nos lleva sin duda a una menor recaudación vía impuestos. Y con una menor recaudación, sin duda, nos tenemos que endeudar más para poder cumplir con la ley de presupuesto y ahí seguimos abultando el déficit. Entonces, yo creo que una medida que podría favorecer en esa línea sería postergar algunas discusiones, concentrarse por lo menos en las más prioritarias y en ese sentido, y también transmitir a la gente. Yo creo que la gente tampoco conoce mucho de las medidas y los cambios que son súper importantes, que van a afectar la vida de todos. Yo creo que la gran mayoría de las personas no conoce detalles que son importantes también de estos cambios que se están produciendo. Yo creo que es bien interesante, sobre todo, por ejemplo, tuviste, la gente no sabe con detalle los cambios que se están introduciendo. Por ejemplo, la misma Comisión Bravo, que entregó una propuesta. No es fácil hacer una lectura de lo que significa una propuesta, de lo que significa otra propuesta, por qué una va a ser mejor que la otra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te pareció positiva los informes que hace la Comisión Bravo? Yo creo que hay un comité de expertos de muy alta calidad dentro de la comisión, tal como tú decías, variopinto de economistas y gente muy afina al sistema de pensiones, que introdujo algunas modificaciones que yo creo que son razonables en pos de mejorar las pensiones. Ahora bien, la introducción de cambios en el sector de las AFP sin duda va a tener impactos de mercado relevantes para las administradoras de fondos. Una de las medidas que se mencionaba en la comisión era reducir el número de fondos, acortarlo. Exacto. De 5 a 3, sacar el más riesgoso y sacar el menos riesgoso. Desde mi punto de vista, yo creo que uno de los argumentos que se utilizó en esa medida es que la gente carece de información y carece de capacidad de análisis para entender qué implica estar en un fondo u otro. Yo creo que llegar a esa conclusión de que la gran mayoría de los chilenos que pone su plata en las AFP carece de información, yo creo que es un supuesto súper fuerte, y no tan solo es responsabilidad de las AFP de informar, sino también de un gobierno y de las distintas instancias que sean necesarias para poder hacerle entender a las personas qué implica estar en un fondo u otro y qué implicancias de largo plazo en términos de pensiones va a tener estar en un fondo u otro. Pero asumir que la gente desconoce y que desconocerá estos 5 fondos y que por tanto hay que simplificar este mecanismo, me parece que es un supuesto demasiado fuerte, que se puede revertir con mayor educación, con mayor
campaña comunicacional de las distintas medidas que se están implementando. Bueno, se han hecho campañas no solo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el conocimiento que tienen las personas sobre los fondos, sino que también todo el conocimiento financiero que tienen las personas. Yo sé que hay iniciativas, yo sé que BCI, ¿no es cierto?, con todo su programa de responsabilidad social, tiene programas bien desarrollados en esa línea. Hay otros bancos que también lo tienen, porque es fundamental. Yo creo que cuando se habla de endeudamiento de los chilenos, porque ustedes tienen tasa, o sea, ustedes tienen análisis que ven cómo el endeudamiento ha subido, ¿no es cierto?, y sobre todo en épocas de vacas flacas. Ya yo estaba leyendo, por ejemplo, con relación, por ejemplo, a los automóviles, como algunas empresas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el crédito para que las personas compren autos, están viendo mermados, ¿no es cierto?, porque la gente ya empieza a no pagar. Yo creo que eso es como bien interesante, y cómo enseñar a las personas a que hacer un mejor uso de su plata. Yo creo que eso es fundamental. Hay medidas que llaman la atención, por ejemplo, el IVA inmobiliario. Destaco que muy probablemente para los próximos años, esto se va a implementar a finales del 2016, 2017, probablemente vamos a tener una menor demanda por activos inmobiliarios. Va a costar mucho más endeudarse y poder adquirir, digamos, un bien de ese tipo. Llama la atención porque, por un lado, queremos recaudar más, estamos deteriorando las mismas expectativas de consumidores y de empresarios. Eso deteriora la economía, recaudamos menos, nos tenemos que endeudar más afuera. Está la duda si postergamos o no la regla de balance estructural, eso nos encarece el financiamiento afuera. Entonces son muchas medidas que se desencadenan, y si uno, sin analizar mucho, en términos de visión, ve para dónde vamos, yo creo que no es el lugar más auspicioso en términos de condiciones de actividad. Eso con respecto, ¿no es cierto?, a algo con el que partimos el programa, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con las expectativas. Y la verdad que hemos hecho el análisis y volvemos a lo mismo. Yo creo que es el kit del asunto. Es como cómo rompemos este círculo vicioso, generamos este círculo virtuoso en que obviamente que todo aporta. La información, ¿no es cierto?, que hablábamos para tanto de las empresas como del gobierno, para crear a consumidores cada vez más informados. Yo creo que ese es un punto esencial, como por ejemplo las políticas, ya sea ambientales, ya sea laborales, también que sean claras, precisas, porque obviamente que si se cambian las reglas del juego, saber con certeza cómo se cambian y que esas reglas del juego no vuelvan a estar constantemente en entredicho. Yo creo que eso es la clave. Durante este programa, Antonio, hemos partido y hemos llegado a la misma conclusión. El discurso es el mismo. O sea, hemos hecho un análisis, ¿no es cierto?, de los números, de la expectativa, de la inflación, y llegamos a esto. Y que es clave, y que muchas veces no se mide con los números. Como dice Alejandro Alarcón, la variable mu, que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo tan concreto, pero que mide lo esencial en todo ser humano, que es la expectativa. Así es, y recuerdo hace 6 meses, yo creo que estuve sentado en esta misma silla y la conclusión fue la misma: estabilizar y contener las expectativas de empresarios y de consumidores. Yo creo que eso es clave. Mayor información también es importante, sobre todo a la gente, para poder entender estos cambios importantes que está viviendo la economía y también la sociedad. Antonio, 1.000.000 de gracias. Espero que no pasen 6 meses para que vuelvas a estar conmigo de nuevo. Sin duda, no vamos a estar pronto. Me parece. Que tengas un buen fin de semana, un buen 18. Tú igual, pues. Y todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Si los grandes artistas y genios de la historia empezaron con un quiero, ¿qué te detiene a ti? Si quieres crear, experimentar, innovar, inspirar, si quieres transformar y quieres sorprender, hazlo. En Grupo Security no creemos en la suerte, creemos en el esfuerzo, creemos en ti. Que tu quiero termina con un puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. ¿Qué dirías si te cuentan que en el Price Show de Honda está toda la aventura que necesitas en tu vida? ¡Sí!
En Honda bajamos los precios para que te subas a la moto que quieras. Ven a conocer las motocicletas exclusivas que tenemos para ti, a precios únicos que no se volverán a repetir. No te pierdas la oportunidad de marcar la diferencia y poner Honda a tu camino. Ven al Price Show de Honda y apresúrate, porque las unidades son limitadas. Busca tu concesionario más cercano en www.honda.cl. Honda, the power of dreams. En Infinita, indicamos la hora. 2 de la tarde, 33 minutos. ¿Sabía usted que al facturar electrónicamente con Softland, usted no paga por cada factura o documento electrónico que emite? Disfrute de las ventajas de contar con un software que lo tiene todo. Además de la facturación electrónica, Softland incorpora la nueva normativa financiera IFRS y sus software también disponibles en modalidad cloud y con acceso desde dispositivos móviles. Y ahora, con nuestra promoción Softland Fest, usted obtiene solo por septiembre un espectacular 30% de descuento. Más información en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. Hola, soy Nicolás Larraín y le apuesto que usted ya me ha visto en la Pizza Nostra. Sí, porque ya somos muchos los que para nuestras reuniones, almuerzo, cenas familiares o para comer algo rico, siempre vamos a la Pizza Nostra. Pastas, postres y la pizza a la piedra que preparan a la vista. La Pizza Nostra, en Providencia 1975 y ahora un nuevo gran local en Vitacura 6763, frente a Los Cobres. Ya lo sabe, grato ambiente y la mejor atención. Encontrémonos en la Pizza Nostra, el restaurante italiano. Teatro Municipal de Las Condes presenta Si vas para Chile, un gran homenaje a nuestra cultura. La música, la danza y la poesía chilena se instalan en el Teatro Municipal de Las Condes para celebrar a Violeta Parra, Margot Loyola, Pablo Neruda y Gabriela Mistral, entre otros. Un espectáculo que mezcla las voces de cantantes en vivo y una puesta en escena con efectos multimedia. Si vas para Chile, en las inolvidables voces de Gloria Simonetti, Ginette Acevedo, Los Quincheros, Antonio Zabaleta, Pedro Mesone y Willy Bascuñán, junto al Ballet Folclórico de Chile y Horacio Saavedra. Del 12 al 16 de septiembre. Más información en tmlascondes.cl. Auspician El Mercurio y Radio Infinita. Hola, te habla Sergio Gelfenstein, papá de Cristóbal. Los números juegan en contra de mi hijo, por eso hago este llamado, desesperado. Porque como él, hay 1.600 personas que esperan, con angustia, que su trasplante llegue a tiempo para salvar su vida. Tenemos que cambiar como sociedad para que nunca más falten donantes y que a nadie le toque vivir lo que a nosotros como familia nos está tocando vivir. Como sociedad tenemos un deber y una esperanza de cambiar estas cifras. Sé que tú estás a favor de la vida, Cristóbal, y a miles de personas más. Yo soy donante y mi familia lo sabe. ¿Y tú, eres donante? Puedes ir a la cocina y hacer guerra de harina con tus hermanos y ser seco. O puedes ir a la cocina y hacer galletas con tu mamá y ser seco también. Ser seco se lleva adentro, porque ahora tienes el nuevo yogur Pote Kids Column Defensas, que une todo lo rico del yogur y todo lo bueno y poderoso de los probióticos. Kids Column, saludable y natural.